Grabar, porque después ustedes pueden consultar, rever la sesión de hoy día para poder orientarse respecto a las tareas o algunos contenidos que no quedaron claros o que a lo mejor los quieren rever. Así que por eso que grabamos. Ahora yo lo que necesito es compartir pantalla. Hágame anfitriona, profe. Tienes toda la razón. Señorita Pérez. Ahora usted es quien comanda el buque. Pórtense bien. No. Baneado. Baneado. Bancito. Ya, ahora sí vamos a comenzar. ¿Ven esta imagen? Sí. Todas y todos, perdón. Sí. Ya. Buen día a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la asignatura que se llama Factor Humano, que técnicamente se llama IDP 103, que corresponde al segundo semestre. Y les voy a pedir a la señorita Sofía Pérez que se presente frente al curso y también hable un poco del quehacer en la universidad en todo este proceso formativo que ella ha tenido. Sofía. Bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? Me llamo Sofía Pérez, soy estudiante de cuarto, quinto, un poquito más de IDP en Casa Central. El ramo en realidad, cuando yo lo di, fue bastante interesante, bastante entretenido. Encuentro que tiene harto contenido que sirve para la aplicación después en los otros talleres o en algún otro proyecto que quieran desarrollar por sus propios medios, quizás de forma más independiente. Y bueno, como podrían leer ahí, en realidad en los años que llevo en la carrera he hecho hartas cosas. He participado en distintas organizaciones estudiantiles, en distintos proyectos. Me gusta harto el emprendimiento y ahora actualmente estoy con un proyecto que desarrollé en Taller 6, que ese taller, al menos en Casa Central, es bien enfocado como en el diseño universal y en la inclusión social. Y el proyecto que se llama Atria está ya como con un fondo adjudicado y en proceso de desarrollo actualmente. Y esperamos que salga todo bien. Está mi correo abajo, si tienen cualquier duda me pueden escribir. Y eso, bienvenidos al curso. Gracias, Sofía. Bueno, chicos, como algunos de ustedes vieron en el SIGA o en la página de la carrera o del departamento de la USM, mi nombre es Gustavo Rojo. Yo trabajo en esta carrera hace bastantes años. De profesión soy diseñador industrial, estudié en la Universidad del Paraíso, me titulé el año 99. Posteriormente, el 2000, en realidad antes del 99 estuve trabajando en bastantes empresas, cuando era estudiante y cuando estaba en proceso de título, pero prefiero hablar más de lo que significa mi participación acá en IDP, porque el 2000, por el profesor De Rochesi y por el profesor Martínez, me invitan a fundar esta carrera. Porque la carrera parte el año 97. El 95 se formula el proyecto y el 97 la carrera se abre. Y hubo que refundarla, me invitan a participar, logramos hacer todo ese trabajo que fue bastante grande, entre Mario, quien habla, Inés Tealdo, Ricardo Viveros, que son profesores que aún están en IDP. Y actualmente yo me dedico a lo que es el desarrollo o el ejercicio metodológico de habilidades creativas en estudiantes de ingeniería, específicamente estudiantes nuestros, IDP.
porque la creatividad es la moneda a cambio. La creatividad, la innovación son los elementos primordiales en cualquier desarrollo humano. Sin creatividad y sin innovación no hay crecimiento. Posteriormente, yo en el año 2010, buscando un poco caminos que me permitieran potenciar la formación de los estudiantes en esta carrera, me incorporo a un programa de posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es de comportamiento y consumo. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver el comportamiento y consumo a lo mejor en el tema de habilidades creativas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en Factor? Que es el cómo manejar la información. ¿Por qué es tan importante saber manejar información para poder crear? Yo me titulé el 2012, obtuve el grado de máster el 2012, y ahí comenzamos a desarrollar con la profesora Tealdo todo un proceso súper interesante en Taller 1 de metodología de formación utilizando canales sensoriales diferentes a la visión como material de registro para poder analizar variables. ¿Eso qué quiere decir? Aprender a usar los sentidos. Porque los sentidos son sensores que te permiten capturar información y distintas calidades de información. Y eso lo hacemos de forma consciente con el estudiante, porque ustedes utilizan solamente un canal de información para poder asimilar datos, que es la vista. Pero también tenemos el tacto, también tenemos el gusto. De hecho, el tacto es el sensor que te permite entregar mayor calidad de información porque está repartido en todo el cuerpo. Pasando a lo que es la asignatura, propiamente tal, es una asignatura bastante particular en la formación de carrera porque a ustedes les permite tener una visión o tener la experiencia de una visión del comportamiento fisiológico del cuerpo humano, pero también aplicar metodologías centradas en el diseño. ¿Para qué? Mediante el desarrollo, mediante la utilización de variables, que les vamos a explicar qué es lo que es una variable, ustedes pueden utilizar métodos, o el método que nosotros desarrollamos con los distintos profesores de la carrera, para que ustedes puedan tomar esas variables, analizarlas, descubrir un problema y plantear una solución. Pero también van a aprender a entender qué es lo que es, por ejemplo, aplicar criterios ergonómicos, criterios antropométricos, formular soluciones de tipo físico, donde hay variables anatómicas y también psicológicas. ¿Cuál es el aporte al perfil de egreso de la carrera desde el punto de vista de esta asignatura? Por ejemplo, habla acá que define e implementa condiciones de usabilidad en productos y servicios. O sea, aplicando estos criterios, que son ciencias aplicadas, ustedes van a poder tener mayor certeza de la efectividad del desarrollo de un producto y por qué se usa de tal forma, o cuáles son las posibles lesiones que podría tener un usuario si las consideraciones o criterios no son aplicados. También interpretar cualitativamente el contexto cultural, industrial, comercial. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante saber lo que se llama el contexto de análisis, que lo vamos a explicar más adelante. Porque el ser humano es social, y por lo tanto, como ser social, vive experiencia y toda esa experiencia es información. Y esa información lo que te permite es desarrollar ideas para solucionar sus problemas. Otro criterio, o aporte al perfil de egreso, es el trabajo con la ambigüedad o en ausencia de información. Esto es tremendamente relevante en los tiempos que estamos viviendo hoy, sobre todo en tiempos de pandemia, que son tiempos de alta incertidumbre. Ustedes, a diferencia mío, tienen capacidad de asimilación de tecnología de una manera brutal. ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología como herramienta de procesamiento de información la manejan mucho mejor que yo. Su capacidad para asimilar eso como herramienta de trabajo es mucho más fluido que el mío. Pero también eso significa que la cantidad de información que tienen que administrar es muy grande. Y como no es posible administrarla, como no es posible tener todos los datos, como no es posible ser capaz de albergar toda la información para poder tomar una decisión,
La ambigüedad se trata, como también se le llama incertidumbre, es cuando yo no tengo el dato para tomar una decisión, cómo construir ese dato con la información que manejo. O sea, se ocupa lo que se llama capacidad de análisis comparativo y de relacionar información. Y esos métodos. También comprender el lenguaje científico, el lenguaje tecnológico, tanto oral como escrito, porque lo interesante de la ingeniería en diseño es que ustedes nunca van a hacer lo mismo. Los proyectos son distintos, los contextos son distintos, los usuarios son distintos, los desafíos son distintos. Por lo tanto, van a tener que involucrarse y conocer áreas del saber que son muy distintas a las que ustedes conocen y por lo tanto manejar lenguaje o tener capacidad de comprensión científica o uso de la tecnología va a ser crucial para poder dar respuesta efectiva a un proyecto o a un desafío. ¿Cuáles son las unidades que vamos a ver en este curso? Que son esencialmente 3. Uno es Introducción a la Metodología Proyectual, que le pusimos Metodología Proyectual IDP porque es un método desarrollado en la carrera. Y esto enfoca al hombre, al sujeto, al factor humano como un agente social. La unidad 2 está referido a lo que es el estudio de la biomecánica humana, que es una perspectiva práctica del factor humano y por lo tanto enfoca al hombre como un ser biológico. Vamos a entender lo macro, que es el entorno social. Después vamos a entender al sujeto, al factor humano como un ser biológico, entendido como: tú estás compuesto de sistemas. Un sistema óseo, un sistema muscular, un sistema cardíaco, un sistema respiratorio, un sistema nervioso. Pero curiosamente todos estos sistemas son independientes. Funcionan de forma independiente, pero de manera tan armónica y tan sincronizada que se aprecia como un todo. El hecho de poder entender esto y después aplicarlo, cuando tú tengas que tomar una decisión respecto al desarrollo de una idea y comprender cómo funciona el cuerpo humano a nivel de sistema, tus decisiones van a ser mucho más acertadas porque vas a tener o vas a aplicar criterios científicos para poder saber, por ejemplo, cómo diseñar un lápiz, o cómo diseñar, por ejemplo, una llave, o cómo diseñar una taza, o cómo diseñar un utensilio de cocina. Todo desde esta unidad. La unidad 3, que es como la significación de estas dos primeras, donde usted va a aplicar todos los conocimientos que aprendió en la síntesis del proceso, lo va a materializar en un modelo físico-biomecánico de un sistema humano. O sea, usted va a replicar un sistema que va a estudiar, por ejemplo, cómo funciona el hombro, cómo funciona un codo, cómo funciona una cadera, cómo funciona una rodilla, y la va a replicar, físicamente hablando, o sea, la va a hacer. Le vamos a explicar cómo hacerlo, les vamos a enseñar cómo hacerlo. Aparentemente es difícil, pero no lo es. Ahora, lo que es la parte evaluativa. La primera unidad, que tiene un 20% del semestre, evalúa la capacidad para identificar variables, la capacidad para estructurar un análisis, la capacidad para proponer soluciones, pero también para comunicar y fundamentar ideas. Porque todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted va a plantear, todo lo que va a descubrir, obedece a un fundamento que viene de información que usted recopiló o de una cita que usted estudió. O sea, la fuente. Todo este proceso tiene un 20% del semestre, que obedece a la primera unidad, que es el ser social o sociológico. El ser biológico, que es como la parte más científica, evalúa todo lo que es la capacidad que usted va a ejercitar de manejar información científica, como también tecnológica, capacidad para aplicar conocimiento científico-tecnológico, porque una cosa es que maneje información y otra cosa es que la aplique. O sea, lo que usted aprende, cómo lo procesa, cómo lo entiende, cómo lo asimila y después de qué forma usted lo aplicó en el desarrollo, en este caso, de replicar un sistema biomecánico. La tercera
o el tercer criterio, rúbrica de evaluación, es la capacidad para sintetizar información aplicada en el desarrollo de un modelo físico. O sea, todo lo que usted aplicó lo va a aplicar en algo. Todo lo que usted estudió. Y aunque ustedes no lo crean, todas las personas que fabrican cosas o que piensan y fabrican cosas nunca son iguales, son diferentes. Es como el registro de cómo usted está pensando. Por eso es importante ver cómo usted lo sintetiza, cómo lo aplica. Y la tercera parte, que es como les comentaba anteriormente, la significación, el significado de los otros dos procesos o de las otras dos unidades, tiene un 60%. Y aquí, bueno, se vuelve a repetir casi lo mismo en las dos primeras unidades, la capacidad para identificar variables, estructurar un análisis, manejar información científica tecnológica, pero también acá el tema de la ambigüedad. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Se van a encontrar con datos que ustedes no van a poder estudiar. Datos, por ejemplo, elasticidad, datos técnicos, datos cualitativos más que técnicos, en la aplicación de su desarrollo. Por lo tanto, la ambigüedad se va a evaluar desde el punto de vista de cómo usted solucionó ese problema o ese dato para poder desarrollar este prototipo o este modelo funcional y que esté hecho, que esté resuelto, qué materiales usó, por qué los usó, qué resultados arrojó, qué conclusiones usted tiene. Y eso ve el manejo de la ambigüedad. Capacidad para sintetizar información, que esto está relacionado con el producto en sí, lo que va a ser. Capacidad para aplicar criterios de diseño, por ejemplo, uso de materiales, que vamos a trabajar con materiales sumamente básicos, incluso insólitos, que después lo van a ver. Capacidad para comunicar y fundamentar ideas, porque usted va a tener que exponer su resultado, su proyecto, que esto es de carácter individual. Las otras dos etapas son de carácter grupal e individual. Y finalmente, la capacidad para comunicar ideas gráficamente. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Yo tenía una duda, pero más que nada por las fechas de evaluaciones que subieron. Porque salía que eran los lunes. Perdona, Carolina, ¿tuviste ese archivo ayer? Sí. Ya, lo que pasa es que lo tuve que cambiar porque me confundí con el archivo y estaban los datos del paralelo 1. Yo tengo los datos del paralelo 2, al menos los extrapolé para el miércoles Y siguiente. ya los subí. Ya. Ya actualicé esa información porque ustedes tienen clase los días miércoles. Ujú. ¿Alguna duda antes de Eh, continuar? También tenía otra duda, no sé si eso se modificó o no. ¿Salía que terminábamos con las últimas evaluaciones en diciembre? Sí, Entonces ya enero no habría más clases ni evaluaciones. exacto. Eh, Usted, Javier, parece que le gusta la idea. Señor Vázquez, Sí, bueno, me parece. antes de comenzar a conversar todo esto, hay otra parte que tengo que mostrarles que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer hoy, la actividad que van a hacer hoy, que es, que es el método propiamente tal que ustedes van a tener que usar, o aplicar, o internalizar. ¿Ven toda esta imagen? Ujú. sí. Sí. Esto que ustedes ven ahora, o que van a ver ahora, y como dice tanto la imagen como la parte escrita, ojo sensible y mente abierta. ¿Por qué es tan importante tener el ojo sensible y la mente abierta? Porque este esquema que ustedes están viendo ahora es el proceso o es la metodología
proyectual de la carrera, desarrollada íntegramente en la carrera, por el profesor Drochesi, por el profesor Vivero y quien habla. ¿Y por qué nosotros desarrollamos esta metodología, que se llama metodología proyectual IDP, y no otra? Porque esto está centrado justamente en el análisis del factor humano. Y voy a dar una pequeña explicación del por qué esta metodología es tan relevante y tan importante. Porque este método hace de que el estudiante, cuando lo aplique, su funcionamiento es exactamente igual que el cerebro humano. Esta es una metodología que a ti te obliga a comparar información, a hacer estudios comparativos. ¿Para qué? Porque resulta que el cerebro humano funciona en dos formatos. Funciona en formato de imágenes. Todo lo que ustedes viven queda registrado como imagen, incluso lo que leen. Porque ustedes, cuando leen, aparece una imagen en su cerebro. Ustedes no recuerdan el texto que leyeron, sino que recuerdan el contenido a partir de la capacidad de imaginación. Entonces, esta estructura, que se llama metodología proyectual, hay que entender de que el proyecto, la palabra proyecto, se define como una operación de ingeniería y es el resultado de tres fases. Y por eso están diferenciados en tres anillos: el sistema de información, el sistema de análisis y el sistema de solución. ¿Y por qué hablamos de sistema? Porque el pensamiento humano es un proceso sistémico. Me explico. El sistema de información subjetivo es reconocer los componentes que constituyen una situación potencial y sus diversas relaciones. Y aquí utilizan su primer gran órgano de registro, que es la vista. Este sistema se compone de dos variables fundamentales, que es el usuario y el contexto. ¿Qué es lo que es el usuario? Es todo aquel individuo que desarrolla una actividad ligada al uso de un producto o servicio y que como tal es capaz de interactuar cualitativamente con su contexto. Desde esa perspectiva, el usuario tiene cualidades que son bien distintivas, como por ejemplo destrezas, conocimientos, creencias, y no solamente creencias religiosas, sino que creencias de vida, gustos, edades, género. O sea, todas esas son cualidades, y por eso habla término cualitativo, interacción cualitativa de variables, porque todos estos elementos son variables. Y el grado de interacción entre ellos es lo que te permite recopilar información importante, información relevante. Por eso tenemos tres categorías. ¿Perdón? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? No. Ya. Es que me pareció escuchar la voz de alguien. Por lo tanto, el usuario como primer elemento que compone el sistema de información lo dividimos en tres categorías: el primario, el secundario y el terciario. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Y tomamos acá el ejemplo de un vehículo, que es algo que todos pueden conocer y que incluso pueden hasta usar y que pueden diferenciar los usuarios a partir de este ejemplo. El primario, ¿cuál sería el primario aquí según esta definición? Que es una pregunta que le hago a ustedes. ¿El ¿Toda la conductor? familia? ¿Ah? ¿El conductor? ¿Por qué? Que a ver, es el que está a cargo de como accionar el vehículo, dirigirlo. No, Así es, señor Campbell. Es aquel que utiliza y opera principalmente el producto, o sea, el que es el que interactúa en primera persona. mm, ¿Cuál sería acá el secundario? ¿El resto de la familia en ese caso? ¿Ya? ¿El copiloto? ¿Los pasajeros? ¿Los pasajeros o el pasajero? Yo diría que los. Bien.
Bien. ¿Por qué? Porque son aquellos que reciben algún beneficio del uso. ¿Cuál es el beneficio? El transporte. ¿Y cuál sería el terciario? El peatón. A ver, explíqueme eso, señor Trincao. Porque no se relaciona directamente con el vehículo, no es ninguno de los usuarios que está dentro del vehículo, pero si se llega a encontrar si el vehículo se llega a encontrar con un peatón en la calle, va a estar relacionado con el producto, el dispositivo. Ya. Es discutible la visión que usted tiene, pero es muy considerable. ¿Qué otro tipo de usuario terciario podría existir? Yo estaba pensando como en el operador de una bencinera, por ejemplo, que interactúa Ya. de alguna forma. Sí. Mm, Muy buen Mecánico. ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Cuál otro? El mecánico que arregla el auto. Muy bien. El servicio técnico. ¿Por qué? Porque es aquel que realiza o se relaciona de forma esporádica. Bien, buenos ejemplos. Por lo que veo parece que estudiaron el material que se les envió. Me parece muy bien. ¿Qué es lo que es el contexto ahora? Que sería como el otro componente de este sistema. Hablamos del usuario que está diferenciado por 3 categorías. Pero, ¿qué es lo que es el contexto? Es el entorno físico, emocional e informativo que contiene y da sentido a la relación entre producto y usuario. Tomando el ejemplo anterior, ¿cuál sería el contexto del objeto vehículo con el usuario primario? Según esta definición. La cabina del piloto. Podría ser. Podría ser. Pero más Sí, general, por, ¿cuál sería el contexto desde el punto de vista más general? por la donde calle. transita el auto, claro, la La calle. ciudad. Por lo tanto, sería él, si es la ciudad y si es la vía de tránsito, ¿cuál sería el contexto? La necesidad de llegar a algún lado. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Transporte. Exacto. Muy bien, señor Campbell. Ese es el contexto, el transporte. Mm, ¿Por qué? Porque es el entorno físico emocional que te permite acceder a información, la cual contiene y da sentido a la relación entre producto y usuario. Desde esa perspectiva, el contexto supone la presencia de actividades y conflictos. ¿Qué es lo que son las actividades? Por ejemplo, una actividad del desplazamiento. Es la acción humana que puede desarrollarse adecuadamente en atención a cumplir una necesidad específica. ¿La necesidad cuál es? Transportarte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes imaginativamente se suben a un vehículo donde lo está conduciendo la señorita Pérez, ya íbamos todos ahí, y no es un vehículo, es una van, y de repente nos encontramos con un choque, o nos encontramos con un taco, o nos encontramos con obras en la vía? ¿Qué es lo que sería eso? Ya sea un conflicto. Exacto. ¿Por qué? Porque es la existencia de uno o varios elementos que no permiten el normal desarrollo de la acción. Bien. Pasemos al sistema de análisis. Esencialmente el sistema de análisis es cómo procesa la información que ustedes recopilaron en el sistema de información. O sea, cuando identifique el usuario, identifique el contexto, identifique las actividades, identifique los conflictos. Su objetivo es reconocer la interacción de los componentes de la situación que están estudiando por medio de la definición de problemas, los cuales pueden ser ordenados en grados de importancia y por lo tanto elevan conclusiones. Porque el sistema de análisis es exactamente igual que una ecuación. Ya que ustedes están estudiando ingeniería, existe un objetivo, existe un método, existe un proceso y un resultado. Es exactamente igual que una ecuación.
Ahora el tema es cómo este sistema procesa la información que recopilaron. Por intermedio de esta estructura, que se llama estructura informativa, donde está la ubicación de la información, o sea, de dónde la sacaron, cuál es la procedencia. El tiempo está referido a cómo es la secuencia de la información. Por ejemplo, si nos vamos a desplazar en la van y nos vamos a desplazar del campus San Joaquín al Zoológico de Santiago, ¿cuál sería la primera actividad que deberíamos desarrollar como secuencialidad? Subirnos a la van, ponernos los cinturones de seguridad, anteriormente a eso a lo mejor generar una ruta, por lo tanto ocupar el Waze u otra plataforma que te permita tomar una ruta que sea expedita, y ahí generas toda una secuencialidad de la información para poder entender las actividades, y por lo tanto la ubicación de la información, la categoría, o sea, cómo yo agrupo la información que recopilo, cuáles son los tipos de usuarios que van en la van, qué tipo de vehículo es, las edades, los géneros, las actividades que se desarrollan dentro del vehículo. Ahí yo voy categorizando información y la ordeno, pero además me permite jerarquizarla. O sea, ¿eso qué quiere decir? La información que es más importante de la menos importante. Tomando este ejemplo, ¿es una información relevante el hecho de que el vehículo esté con las revisiones técnicas al día en el cual nos vamos a Sí. desplazar? ¿Sí? ¿Es relevante o no es relevante? Me parece que sí, si es que considero que voy a encontrarme un carabinero en el camino. Bien. ¿Sería una información relevante saber el clima? No, o sea, si es que interrumpe el funcionamiento del auto, sí. Por ejemplo, si está inundada una calle, Ya, ahí afecta más. Pero también si es exactamente. que se va a ir a la nieve, por ejemplo, se necesita saber que tienes que llevar cadenas. Muy bien, perfecto. Muy bien, por lo tanto, eso significa que también tengo que revisar si los neumáticos corresponden al contexto de uso. Porque estamos hablando del contexto ciudad al contexto rural, porque vamos a ir a la nieve. Muy bien. Por eso es importante utilizar esta estructura de cómo yo voy a ordenar la información. Esto que está acá, que pertenece al proceso de análisis o al sistema de análisis, lo que te permite es tomar la información, ordenarla y procesarla, por ubicación, por tiempo, por categoría y por jerarquía. Porque no solamente te va a permitir hacer eso, sino que también te va a permitir evaluarla, saber cuál es la información que te sirve de la que no te sirve. Desde esa perspectiva, o recapitulando un poco, para ayudarlos a lo que vamos a hacer hoy día como actividad, tenemos que el usuario, el sistema de información se compone de dos elementos fundamentales, que es el usuario, el cual se define por primario, secundario, terciario, se categoriza, y el contexto donde hay actividades y conflictos. El sistema de análisis posee un gran elemento que es la estructura informativa, donde yo puedo ordenar la información para procesarla. Pero lo interesante es que tú, cuando procesas la información, o sea, cuando tu cerebro comienza a relacionar la información que ya tienes ordenada, descubres dónde están los problemas. Y ahí pasamos a la tercera fase, o al tercer sistema, que es el sistema de solución. Y el objetivo es plantear posibles soluciones a partir de la obtención de conclusiones. Las conclusiones que tú puedes obtener del sistema de análisis es el descubrimiento de los problemas. Por lo tanto, esas conclusiones tienen valor, porque tú las puedes jerarquizar y las puedes agrupar. También te permite definir variables presentes en el sistema y su interacción, porque a lo mejor vas a descubrir varios conflictos, no solamente uno, o vas a descubrir varios problemas. Y eso es lo que también complejiza el sistema,
o complejiza el análisis, pero a partir de este ordenamiento que se plantea como método, puedes descubrirlos, puedes ordenarlos, puedes jerarquizarlos, los puedes visualizar de manera clara. La acción de obtener todas estas variables se llama rescate conceptual. Y eso es parte del sistema de solución, el cual se compone de dos elementos: el desarrollo de productos o el desarrollo de servicios. Porque la solución que te crea este sistema es la respuesta que surge a partir de la adopción o definición de un concepto de trabajo. O sea, tu idea fundamental, donde tenemos productos y servicios. ¿Qué es lo que es el producto? Una solución tangible, física, con características formales, funcionales, que satisfacen los problemas o que son capaces de solucionar un problema que un usuario pueda tener. Pero también tenemos servicios que obedecen a un elemento intangible, la cual busca satisfacer problemas, pero que son, tienen ciertas características, heterogeneidad, que son perecibles, inseparables, exacto. ¿Cuál es la definición entre producto y servicio? Si yo me quiero transportar, necesito un elemento físico que me dé cierto grado de seguridad, como un vehículo o una van o un vehículo de transporte. Pero si el contexto no es el transporte y es el turismo urbano, por ejemplo, o turismo rural, donde me transportan desde el entorno urbano al entorno rural y vamos a la nieve, como lo dijo alguno de ustedes en algún momento. ¿El turismo es un producto o un servicio? Es una pregunta que me hago. ¿Ah? Un ¿Es un servicio. servicio? ¿Por qué es un servicio? Porque no es como un producto tangible, sino que es como una experiencia. Entonces, Usted utilizó una palabra que es sumamente importante, habló de experiencia. ujú, O sea, las experiencias se pueden diseñar. sí. Según yo, sí. Es una Que pueden respuesta que- crearse. ¿Ya? Como la experiencia de, no sé, entrar a una tienda en específico, por algo se diseñan los olores, los colores y todas esas cosas, porque dan ciertas, pueden despertar ciertas emociones en las personas. O sea, eso Muy es lo que bien. tengo entendido yo. Muy bien, perfecto, Ujú. perfecto. Si eso es lo que el curso comprende, el curso entiende, significa de que este método les va a servir mucho de ahora en adelante para ser aplicado, por ejemplo, en asignaturas de taller. Porque este método, el que se utiliza en todas las asignaturas de taller, las otras metodologías son complementarias. La que más prima es esta. Porque todos los proyectos no son iguales, son distintos. Hay cambio de usuario, hay cambio de contexto, todos estos elementos son variables. Y este método lo que te permite es ordenar las variables y diferenciarlas por fase o por sistema. Porque hay un sistema de información que su objetivo es recopilar datos. El sistema de análisis, su objetivo es procesar los datos. Y el sistema de solución es solucionar un problema. La interacción entre el sistema de análisis y el de información me permite descubrir problemas. Y la interacción entre el sistema de análisis y el sistema de solución me permite entender el concepto o la idea de proyecto que yo voy a desarrollar en el área de producto o en el área de servicio. Por lo tanto, ahora van a hacer una actividad. La señorita Pérez, mientras yo estaba entreteniéndolo a ustedes con esta película o con este documental, ella ya tiene prehecho los grupos de trabajo. Sí. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a elegir un objeto que tengan en la casa, que tengan a mano, un objeto físico, por favor, y van a trabajar físicamente con él, con un solo objeto, y por favor que sea un objeto simple.
muy simple. Y van a realizar el siguiente ejercicio. Ustedes vieron esta ficha, ¿no? Ujú. Ya, en esta ficha van a poner el nombre de los integrantes del grupo, cuál es el producto con el cual van a trabajar, qué es, para qué sirve, cuál es su forma, material, etcétera, que son todas información cualitativa o datos cualitativos. ¿Cuál sería el contexto? ¿Dónde se usa? ¿En qué situación? ¿Cuáles serían los usuarios? Por eso es importante que el objeto físicamente lo puedan ver y lo puedan tocar, o por lo menos por una pantalla lo puedan ver. No idealicen el producto. Una taza, un lápiz, un fono, una libreta, un utensilio de cocina, un cuchillo, un tenedor, una cuchara. Pero con la información que les entrega y el contexto de uso o el contexto de existencia de este objeto, bueno, ¿para quién fue hecho? Porque les hago una pregunta, ¿lo mismo es diseñar, por ejemplo, un utensilio de cocina para un niño que para un adulto o para una persona de tercera edad? No. No, el señor No, no. Campbell fue categórico, dijo que no. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada uno son distintas a veces. O Depende. sea, yo no podría diseñar un cuchillo de acero inoxidable con filo cromo para un niño. Se puede, pero no creo que el niño se dé cuenta de la diferencia. ¿Qué piensa el resto? La seguridad. Exacto, señorita Mejías. ¿Qué otra variable más? ¿Para qué usaría el niño ese cuchillo? Ah, una pregunta fundamental. Una pregunta fundamental. Y eso, o por lo tanto, cambia radicalmente las variables de análisis. No puede ser un objeto que sea de acero inoxidable y no puede tener filo cromo. Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque la forma no es capaz de denunciar el uso. ¿Y por qué no es capaz de denunciarlo? Porque el usuario, cognitivamente, no está en condiciones de comprenderlo. Por eso, los utensilios de ingesta de alimentos para niños son de otros materiales y son resistentes a los golpes. Si el chico se lo mete a la boca, por ejemplo, no le causa daño. ¿Ustedes saben por qué el lápiz Bic tiene una perforación al centro del cilindro donde tiene el contenedor de pasta? Para evitar atoramiento, si es que alguien se atasca con el lápiz en su tráquea, pues tiene una vía de escape del aire. Sí, igual cosa con la tapa, ¿no es cierto? Ujú. Porque los niños tienden a echarse toda la boca. Bueno, ya que logré captar su atención respecto al ejercicio, ya que se logra entender por qué es tan importante clasificar y definir al usuario, bajo esa misma relación van a poder entender y van a poder deducir cuáles serían los conflictos posibles y por lo tanto plantear un problema o más de uno. Yo quedaría muy contento si solamente pudieran plantear un problema, uno solo, bien fundamentado. ¿Qué es lo que se va a evaluar en esta primera actividad? La capacidad para que usted pueda identificar variables, la capacidad para que usted pueda estructurar un análisis. Por favor, estamos hablando de un análisis sumamente simple, pero se van a dar cuenta que no es tan simple cuando empiezan a relacionar la información, pero el hecho de que tenga la capacidad de estructurarlo es un muy buen logro. Y también la capacidad para proponer soluciones. Vuelvo a replantear o a recordar. Lo que ustedes van a hacer con esta estructura, tanto de información como de análisis para recopilar datos y procesarlos, es esencialmente descubrir cuáles son los conflictos conducentes al descubrimiento de un problema, a partir del uso de esta estructura. Ubicación de la información, temporalidad, categorización y jerarquización. Por lo tanto, cuando yo descubro los conflictos, que pueden ser más de uno por favor,
Todo va a depender del objeto y del usuario con el cual van a trabajar. El problema, que se puede constituir de más de un conflicto, es igual a una necesidad. Cuando yo tengo un problema, es una necesidad. ¿Por qué? Porque necesito solucionarlo. ¿Qué es una necesidad o un problema? Es una aspiración que puede ser tangible o intangible, y aquí tiene valor lo que estábamos hablando recién respecto del producto físico o del servicio, cuyo objetivo es solucionar dicho problema. ¿Y qué es un objetivo? Es lo que te orienta para poder plantear una solución. Este está compuesto generalmente por un verbo, y la acción se puede observar y cuantificar. Porque recuerden de que ustedes son estudiantes de ingeniería, no son estudiantes de diseño, por lo tanto toda la información que van a procesar, ya sea en este ejercicio o en los proyectos que van a hacer en taller, es información que tengo que ser capaz de evidenciar y también cuantificar y medir. Por lo tanto, el verbo es la parte más importante de un objetivo. ¿Qué es mirar? Es constatar, descubrir fielmente una realidad o situación existente en un contexto de estudio. Es un registro literal de un suceso. O sea, es como una imagen que ustedes capturan de pronto con una cámara fotográfica. O sea, ¡pum!, registro. Es una imagen o son datos fieles a la realidad en términos literales. Por lo tanto, tú lo que recopilas, que por eso es importante saber usar el sistema de información, tú estás recopilando datos que están centrados en la parcialidad. ¿Y por qué la parcialidad? Porque tú estás recopilando datos parciales para poder después procesarlos y analizarlos. Pero cuando comienzas a utilizar esos datos y los llevas al sistema de análisis, ocupas una herramienta que es muy poderosa, que es la observación. ¿Y qué es la observación? Es una herramienta de análisis que te permite traer información relevante de un contexto de estudio. Ya sea recopilación de información por imágenes, por datos, por paper, material escrito, material en video. Cuando tú comienzas a observar, empiezas a relacionar la información, tu cerebro empieza a comparar este dato versus este otro dato y los juntas. Y la precipitación del mismo te genera un nuevo dato. Y eso se llama observar, y es una herramienta de análisis tremendamente poderosa. La capacidad de observación se fundamenta en la experiencia vivencial o los datos que lograste extraer para poder relacionarlos, otorgando veracidad al conocimiento que se descubre. Porque tú, cuando comparas información, cruzas información, precipitas información y te aparece un dato nuevo, no es un dato, es conocimiento. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre contenido y conocimiento? ¿O lo puede intuir? ¿Están ahí? Yo no sé, no se me ocurre. Lo que yo le estoy No. entregando en este... ¿Perdón? No. Dígame, señorita Mejía, usted quería comunicar algo o expresar algo. Que observar no es lo mismo que mirar. Exacto, no es Que lo mismo. observar yo tengo que analizar y lo que acaba de decir, como decidir qué es lo importante, qué es lo fundamental, y cuando miro solo miro, no analizo nada. Exacto, cuando usted mira solamente lo que hace es constatar una verdad literal. Sin cuestionamiento, sin enjuiciamiento, lo registro. Pero cuando observo es cuando estoy comenzando a sumergirme en la información que yo logré capturar. Por lo tanto, observar y mirar es lo mismo. ¿Es lo mismo o no? No. Ya. Como todos están de acuerdo de que no es lo mismo, la diferencia entre contenido y conocimiento es:
Lo que yo le estoy entregando ahora es un contenido, es información. Pero cuando comiencen a utilizar este método, cuando comiencen a relacionar la información, cuando comiencen a derivar información, cuando comiencen a discutir entre ustedes, ya no están mirando, están observando. Por lo tanto, lo que están comenzando a descubrir y lo que está comenzando a extraerse como resultado, eso se llama conocimiento. Por lo tanto, la diferencia entre contenido y conocimiento es cuando el alumno asimila dicho contenido, lo aplica y lo transforma en conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo internalizó en su saber. Por lo tanto, no es lo mismo. Hasta acá, señoritas y señores. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para poder comenzar a trabajar? Ninguna. Creo que no. Yo Por creo lo que menos. las dudas van a salir mientras trabajamos. Puede ser. Absolutamente cierto, señorita Orrego. Orrego. Es que lo que pasa es que aquí dice Fabiola Alejandra Sí. Orrego. Ya. Les vuelvo a recalcar que el objeto con el cual van a trabajar tiene que ser un objeto físico. No tiene que ser, ya voy a trabajar con un tenedor y van a dibujar el tenedor y van a idealizar un tenedor. No. Si van a trabajar con una taza, que es un elemento físico que puedan tomar, medir, tocar, obviamente todos no lo pueden tocar, pero elegir uno de los integrantes y vamos a trabajar con esta taza, por dar un ejemplo. Analizar elementos cualitativos, materiales, colores, calidad de superficie, tamaño, y obviamente después, bueno, ¿y esto para quién fue diseñado y para qué sirve? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están conformados los equipos, Sofía? Sí, ya están listos para mandarlos a las salitas. Ya. ¿Tienen alguna duda de lo que hay que hacer antes de partir? Señor Vázquez, ¿No? ¿No? señor Campbell, No, tampoco. señorita Ureta, señorita Mejías. El- Por ahora. ¿Tienen una hay que, duda? es como solamente el sistema de información lo que hay que hacer o son En los este tres momento sistemas? van a trabajar en dos sistemas, el de información y el de análisis. Se quedó pegado el profe, pero sistema de análisis y sistema de información. Perdón, Sí. sistema de información y el sistema de análisis. Y en esos dos van a trabajar. Ya, ok. ¿Ya? Bien. Conforme los equipos y a trabajar, por favor. Así que usted tiene el control, así que por favor envíalo a la sala. Ya los mandé. Perdón, tengo que atender una llamada. ¿Aló? ¿Cuándo que lo cambié? ¿Aló, José Luis?
Ya, ¿me puedes mandar algún grupo? Por favor, Sofía. Ya. No anfitrión, le invito a unirse, sí. No puedo abrir un PPT. Ya. ¿Cómo van? Bien, o sea, ya decidimos el producto, Me fue un el destornillador. destornillador. Ese destornillador Sí, Sí. eso. no es un objeto tan simple, pero les alabo la osadía. Señorita Mejía, ¿usted tiene cámara? ¿Puede prender su cámara? Ay, al tiro. Sí. Al tiro, al tiro. Ahí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. Ahora, Ujú. es súper importante, ya que van a trabajar con ese objeto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Está destornillar. El objeto con ¿Para el que armar o van a trabajar. desarmar? Ha sido una herramienta que transforma, que ocupa la torsión del brazo para colocar los tornillos. Se quedó pegado, pues me parece. Ya. Se quedó Que pegado. me parece súper interesante que se cuestionan. Mm. Eso me parece súper interesante que se estén cuestionando. Porque no dijeron es un destornillador. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, que ¿Aló? profe. Como un silencio largo. Ahora sí. Ahí se escucha. Sí. Ujú. Estaba diciendo que me parece súper interesante que se están cuestionando. O sea, no dijeron un destornillador. Es una herramienta que utiliza el torque para poder aplicar fuerza. Interesante. Súper interesante. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su forma, color, material? O sea, hay harta información aquí que ordenadamente la tienen que incorporar. Ahora, ¿por qué les decía que no era un objeto tan fácil? Porque ¿cuál es el contexto de uso de ese objeto? Buah, sí, en verdad bastante amplio, como carpintería, mecánica, Tiene mucho fuso. sí, o sea, en cualquier situación, sí, como Claro, que, Como el pero cual lo puedo ocupar enfoquémonos en lo que el material o el objeto, la forma te comunica. Les pregunto, ¿ese es un destornillador de joyería? No, 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 ¿por qué no? no Es por la dimensión que de no la la... forma. Ya, Es muy la grande. forma. ¿Se dan cuenta que los objetos se comunican a partir de la forma? Sí. Ya. Perdón, dígame, señorita Maldonado. Nada, que decía que el destornillador era como demasiado grande para ser de joyería. Sí. ¿Es de electricidad? no, no es de No, electricidad, como de construcción, supongo, no Ya. sé. De construcción. De construcción. ¿Es de construcción profesional o de hobby? hobby. De hobby. ¿Se dan cuenta cómo el universo de análisis se comienza a estrechar? O sea, es una Sí, herramienta de casa. Sí, claro, no, como Incluso las para tres. arreglar algo en la casa. Sí, es una herramienta de casa. ¿Por qué? Porque te permite, por ejemplo, armar un mueble, reparar un mueble o desarmar algo que es de la casa para hacer reparaciones. Por lo tanto, es un objeto de hobby, es un desarmador de hobby para actividades del hogar, o sea, el entorno hogar. Por lo tanto, no es un objeto de uso profesional específico, sino que es más general. Entonces, ya tenemos claro cuál es el contexto. ¿Quién sería el usuario? Las personas que habitan en la casa. ¿Ya?
Pero esencialmente, ¿quiénes más lo utilizan? Sacando lo que es niños pequeños que no sepan cómo utilizarlo, los adultos. Sí. Por eso les decía que no era un objeto tan simple, porque acá el usuario primario, ¿cuál sería? O sea, es El aquel, adulto, o sea, es aquel que lo utiliza para desarmar alguien, algo. alguien que sepa cómo armar y desarmar. Por lo tanto, dentro de los elementos cualitativos, el género no es importante. No. 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 Pero sí importante, por ejemplo, una variable cualitativa como la destreza, Claro. Sí. motricidad. Y que tenga el conocimiento. Exacto, ¿eh? Y ahí comenzamos ya a definir qué es lo que es el usuario. Ya, ok. Perfecto. Ya los dejo trabajar tranquilos, tranquilas y tranquilos. No voy a hacer que me cambien de grupo. Ya. Ujú. Cabezal trasero posee Ya, gracias. protuberancia. ¿Cómo están? Bien, Estamos redactando. sí. Encontramos una forma para hacerlo así. Quedó ¿Con qué objeto van a trabajar? un Con cepillo de este dientes. cepillo de El que dientes. tiene la PAME ahí. Con ese específico cepillo de dientes. Sí, Sí. ese. Ya. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor, para poder verles el rostro? Porque Yo no tengo cámara, profe. Yo O bueno, por tampoco. lo menos ahora no. Ya no importa. Entonces Yo soy- van a trabajar con el cepillo dentífrico de la señorita Ureta. Ujú. Sí. ¿Ya? Entonces acá es interesante saber, bueno, qué es el producto, para qué sirve, y hablar de elementos como la forma, el color, los materiales. ¿Cuál sería el contexto de uso? ¿Limpieza? Es que ahí no sé si se refiere a contexto físico o contexto como de como lo del auto, por ejemplo. Contextos transporte no es. El más general. Buena pregunta, señor Campbell. Mejor dicho, buena observación. Ujú. Sí, o sea, me tiene que decir físico sería el baño, así como el más común. Y el contexto como no sabría cómo se ¿Cómo dice sin el funciona? físico. Como contexto. Como contexto así de seca, ¿no? Sería Limpieza, aseo, higiene. aseo personal, higiene. Claro, incluso podríamos hablar el contexto, como es tan personal y tan específico, de higiene bucal. Claro. ¿Dónde está y en qué situación? Ahora, lo que pasa es que cuando hablaron de contexto físico, ahí podemos hablar del entorno físico, el entorno físico donde se encuentra en el baño. Claro. Pero ¿cuál es su contexto de uso? Higiene bucal. La pregunta ahora, ¿quién es el usuario primario? Usuario Para primario este cepillo sería como adultos, como adultos en general, no niños ni adultos mayores. ¿Usted? cualquier persona que posea el cepillo. En realidad no, porque es solo una persona la que usa ese cepillo. No es como que. Claro, porque es personal. Claro. Es personal, pero acá, ¿puedes mostrar, por favor, Pamela, el objeto? Acá es importante comprender o visualizar lo siguiente. Acá hay varios elementos que te indican algo, porque los objetos se comunican desde la forma, el color, el material y el uso. Esa es su forma de diálogo que tienen con el usuario. Por ejemplo, ¿el usuario es masculino o femenino? Bajo. En este como caso lo es femenino. Claro, bajo los estándares más. ¿Y por qué Más- femenino? Porque resulta de que hay elementos que te indican transparencia y hay elementos que te indican ciertos colores que están ligados a un género.
Porque no es para un niño. Si fuera para un niño tendría otro tamaño, tendría otros colores. Claro. Por lo Claro. tanto, podemos hablar de que el usuario primario es femenino. Femenino y sobre una edad. ¿Te das cuenta que la morfología comunica algo? Ya te están Claro. dando un dato. Porque no es un cepillo de dientes para un adulto. Incluso podríamos decir que es un adolescente pasando a la adultez. Claro. Mujer. Ah. O un adulto joven. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Quién sería el usuario secundario? Ahí está más difícil porque esto es como súper de una persona, no sé. Puede ser el. No, porque estaba pensando en la pasta de Porque- dientes, pero no sé si tiene que ver. Porque es Porque como dos objetos terciario mejores. podría haber, pero secundario Sí. no se me ocurre. En este caso yo creo que no hay. Ya. Planteo lo siguiente. Deduzco que ese objeto está en un lugar que es sumamente privado. Por lo tanto, deduzco que eso debe estar en tu baño privado. Mm, ¿Ya? ¿Quién hace el aseo del baño? Mi mamá. ¿Podría ser el usuario secundario? Lo vería más como terciario. Que no, Porque ella no se ve como, como como que no afectada se por los beneficia. beneficios del cepillo. Es que mira, en este caso, la utilidad de ese objeto está en la asepsia del entorno donde está. ¿Se dan cuenta? Mm, Y el usuario terciario podría ser perfectamente el fabricante Claro. o el proveedor, Claro. quien lo vende. No es un objeto fácil, pero es interesante el desafío. Bien, chicos, los dejo para que puedan seguir trabajando. Yo tengo una duda antes de que se vaya. ¿Para qué sirve? ¿Está bien cómo lo definimos? ¿O nos fuimos como por un lado muy lejano? No, ¿Está bien? no, es que mira, lo que pasa es que todo esto obedece a un proceso de enseñanza-aprendizaje, no significa que si está bien o está mal, significa que ustedes están comenzando a adentrar a un universo que desconocen y que están comenzando a internalizar un contenido nuevo. Por lo tanto, esto no significa que esté bien o esté mal, significa que es un proceso donde están aplicando y están pensando. Porque es un análisis, no diría que tan simple, pero es un análisis inicial. Ujú. Así que por favor no se preocupen de si está bien o está mal. Creo que no es lo que importa en este momento. Ya, estamos. Bien, chicos. Los dejo para que puedan seguir trabajando. Profe, de casualidad, cuando volvamos nos van a sacar así como de la sala. Sí. Ya. Ya. ¿Y contenedor? Ya, sí, contenedor, ponle ¿Plástico? contenedor plástico. Ya, se usa en escritorios. Yep. En escritorios, baños. ¿Dónde más se usa? ¿Mesas? Sí, ¿Comedor? comedor, cocina, quizás también como da aroma de espacio. Oficina, salas. Espacio cerrado. Ya. ¿En qué situación se usa? Quizás para
cuando se quiere relajar uno, en clases de yoga, en citas románticas. Se necesita un ambiente relajado, muy romántico. Así como, o romántico, quizás, Sí. o relajado. Es que cuando estoy en clase no estoy romántica, es como, Sí, es verdad. pero Pero tampoco. es que es como una de las situaciones que se puede usar. O en el caso, por ejemplo, cuando estoy en clase, es como el ambiente relajado. ¿Sí? ¿O no? O sea, se usa cuando se necesita un ambiente relajado o romántico. Sí, porque en realidad las velas aromáticas se usan para el ambiente más que nada. Sí. ¿No? Sería eso. Ay, creo que puse un cuadro de texto cuando no tenía que poner un cuadro de texto porque te había puesto uno antes, lo siento. Ay, pero puedo. Sí. Ok, ahora sí, Maravilloso. o el chiquitito, ya. Ya puse ahí nosotros. Entonces, ¿quién usa el producto? Ya, yo creo que personas mayores de 16 años, ¿o no? Sí. Yo no sé a qué edad empezó a usar velas, pero definitivamente no fue en el colegio. Quizás en un caso especial, pero es que claramente en el colegio no estudiaba en mi casa. Igual, por ejemplo, a mí en el colegio me regalaron una vela aromática y hasta el día de hoy no la uso. Entonces, como que, ¿quién puede ser el usuario? ¿Persona adulta? Sí, Un rango. yo lo pondría adultos. Adultos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es su sexo, edad, etcétera? Y aquí definimos al usuario. Ya, y sé que es un poco prejuicioso, pero yo considero que las mujeres ocupan más velas. Puede ser, sí. Ya. Mayormente mujeres. Podríamos poner hombres y mujeres. No. Hombres y mayormente mujeres. Porque igual pueden usarlo, ¿no? Ya. Ya. Mayormente mujeres. ¿Quién usa el producto? Adultos, hombres y mayormente mujeres. Edad. Desde los 20 entonces. ¿Cómo para hacerlo más grande? Ahí es cuando uno ya es adulto. No, pues 18. O 21. Pero es que tampoco es como que hay una restricción de usar velas antes de los 18. Disculpen, chicas. Perdón. Hola. Hola. Lo que pasa es que tuve que hacer un break y quería saber cómo estaban con el trabajo. Vamos bien, ya estamos definiendo usuarios. ¿Algún problema o no? Tenemos vamos a hacer una vela aromática. Y tenemos un Difícil objeto. debate. Es difícil Tenemos un objeto. debate de quién usa el producto. Porque pusimos adultos, porque claramente se tiene que tener la noción de quién lo usa mayoritariamente, pero no sabemos si es que es quién lo usa mayoritariamente o quién lo puede usar. ¿El objeto, Carolina, lo tienes a mano ahí? Sí. Una vela. Ya. Es interesante, es súper interesante comenzar a estudiar el objeto a partir de los indicadores morfológicos que tiene. Por ejemplo, la forma, el aroma, el color. Sí. Sí, eso lo pusimos en la presentación. Barb, ¿le puedes compartir pantalla? Sí.
Espacio amplio, forma cilíndrica, color amarillo, pastel. ¿Para quién es? ¿Para hombre o para mujer? Es que no es como que se restrinja a un sexo, pero estamos como analizándolo como mayormente lo usan las mujeres. En general, cuando uno ve en las tiendas de donde venden velas, en el pasillo no veo a veces muchos hombres comprando eso. Ya. Pero tampoco se restringe a un sexo. Pero ya No sé el indicador de uso, te está comenzando a orientar hacia el uso de un público más femenino que masculino. Ese es un indicador, ¿no es cierto? Ujú. No te vayas a quemar, Carolina, déjala en alguna parte de la cadera. ¿Para qué se usa? Específicamente para dar aroma al espacio cerrado. Ya, iluminar en ocasiones específicas. Exacto. pero ¿para qué? ¿Pero para qué instancias? ¿Cuál es el uso primordial que se le dan a este tipo de objetos? Ambientar el espacio, en el sentido de, por ejemplo, la vela aromática como tienen un aroma específico y como más dulce, podría ser. ¿Ya? Como pusimos en un ambiente relajado o a veces quizá en espacios como más románticos, como ambiente. Entonces estamos hablando de contextos que son más íntimos, Claro. ¿ya? Qué interesante eso, porque ese objeto que aparentemente, por eso dije que no era tan sencillo, tiene más de un contexto de uso. O podríamos hablar del contexto de intimidad, donde está a lo mejor la comunicación entre parejas y a lo mejor la relajación, como lo ponen acá. Instancias de relajación, meditación o introspección. Pero yo les recomendaría que trabajen con un solo contexto. Por ejemplo, el contexto de relajación, que acá habla de un ambiente relajado, romántico. Que más que romántico, a lo mejor podríamos hablar de una instancia de acercamiento entre parejas, o de comunicación entre parejas, o para comunicación íntima, o comunicación cercana. Absolutamente privada. ¿No es cierto? Sí. Porque hay dos componentes interesantes. Uno es la luz, que condiciona el ambiente, y el aroma. Y podría haber un tercer elemento que es el color. ¿Cuál color? El del objeto. ¿Y eso impacta en qué cosa? En el usuario con el cual van a trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Claro, Y pero de ahí pasamos al conflicto. Si es que existe. Que debe existir, pero... claro, pero a lo que voy, por ejemplo, ya contextualizándolo como en este espacio íntimo, ahí el usuario no se define como por un sexo, porque si lo definimos así, hay hombres y mujeres usando el producto. Sí. Pero muy buena acotación, Bárbara. Pero ¿quién es el que diseña el espacio propiamente tal para poder tener esas instancias de acercamiento? ¿El hombre o la mujer? Tomando la relación del objeto con el cual están trabajando, no con un objeto idealizado, con el que están trabajando. ¿De quién es? De un usuario femenino, Sí. que tiene sensibilidad. Fíjate que esas son características cualitativas del usuario. Un usuario femenino, incluso podríamos decir de cierto rango de edad, ya con sensibilidad emocional, cuidadosa de los detalles, ya, y con mucho interés en construcción de relaciones. ¿O no? Ya, ¿ve? Fíjese Ya. que toda esa información nace solamente del objeto. Claro. Incluso podríamos hablar de que también que es una persona introspectiva, en el sentido de que hace instancias de relajación o instancias de meditación para poder
conocerse internamente. Porque también sirve para ese contexto, sí, pero van a trabajar en el contexto de, más que relación de pareja, relaciones de cultivar comunicación afectiva. Entiendo. ¿Ya? Se dan cuenta cómo se va ordenando la información que procesan y por lo tanto eso también te orienta para entender si hay un problema o un conflicto. Claro. Sofía, usted me viene a retar por lo que veo. Por supuesto. Ya, volvamos entonces a la sala común. Sí, Sí, porque ya estamos en hora. estamos en la hora. ¿Todos? Ya, Ah, volvamos entonces. Ah, todos sí, tenemos público. todos vamos a volver. No, pero borrar nuestra pizarrita. No, mi esfuerzo. ¿Por qué? Ahí sí. Que lo estábamos haciendo en sus. No importa, Pero igual le saqué una fotito corta. está pensado, está pensado. Pero chiquillos, si la idea era que trabajaran en el Drive. El drive me funca. No, Ah, pero sí. lo tienen visto ya. No sé. Sí, lo tenemos. Tranqui. Está todo bien. Ya. Bien, chicos, niñas y niños, ¿qué tal les pareció la actividad de hoy? Bueno, bastante buena. ¿Sí? Interesante, ¿eh? Sí. Vamos a aplicar al tiro. Hay cosas que no me habría fijado antes. ¿Como cuáles, señor Trincao? Que, bueno, nosotros estábamos analizando un vaso de vidrio. Perdón por el ángulo raro, estoy conectado al cargador. Y yo creo que me pueden ver hasta el cerebro desde acá. Pero, sí, que nosotros vimos un ángulo, o sea, perdón, un vaso de vidrio que era grande, icónico, que tenía una inscripción al lado, que decía, es ese mismo. ¿Me podrías leer lo que dice? Dice, ¿qué ganas bebiendo? Nada, yo bebo sin fines de lucro. Si tomas, pasa las llaves. Ya, eso, que ese vaso podría ser para almacenar cualquier líquido y tomar, pero ya la inscripción sugería un uso particular. Un uso específico. Claro, que sería para tomar. Y también su tamaño sugiere una bebida particular que se podría poner ahí. Sí, un Porque, tipo de... por ejemplo, que el vaso sea grande, sería absurdo tomar tequila en él. Que sería un vaso más apto para tomar, por ejemplo, pisco, tomar cerveza. Cosas de las que tomaría grandes cantidades. Sí, qué interesante. Ahora, ¿se dan cuenta cómo la morfología de un objeto indica uso, indica contexto, indica modo de uso? Incluso hasta pueden descubrir quién lo usa y rasgos bien característicos de quién lo usa. Incluso a medida que ustedes vayan desarrollando su capacidad de observación en distintos proyectos, se van a dar cuenta que al utilizar este tipo de metodologías pueden cada vez hacer análisis más profundo para categorizar a un usuario. Cómo vive, de qué forma vive, cómo piensa, cuáles son sus creencias, de qué forma actúa. Ahora, no se trata tampoco de inmiscuirse en la vida de él, sino que cuando tú haces un análisis de esta categoría de profundización, o de este nivel de profundización, la solución a la cual vas a llegar en términos del problema que descubres y cómo lo diseñas va a ser más acertado. Porque hay una situación que es muy inconsciente en procesos de diseño y creación, que es cuando tú de pronto estás diseñando algo para alguien e inconscientemente lo haces para ti. Y eso sucede siempre, pero cuando se utilizan este tipo de metodología, te orienta y te centra, no, esto no es para mí, esto es para esta persona, o para este rango de usuario, o para esta categoría de usuario. Entonces te orienta. Por lo tanto, la solución va a ser coherente a la necesidad del usuario. Porque más adelante se van a dar cuenta que todos los datos que están manejando se pueden, por ejemplo, medir.
Incluso datos que son emocionales se pueden medir, pero no medir desde la emoción en sí, sino que cuáles son las variables que provocan dicha emoción. Ya eso le puedes asignar valores, rangos y toda esa información que se cruza, que se procesa, te entrega un resultado. Ahora, para no, porque ya estamos un poco pasados del tiempo, esta tarea que están haciendo ahora, van a seguir desarrollándola en la semana y la van a subir al Drive con el nombre de cada uno de los integrantes y se va a presentar durante esta semana, la van a dejar en el Drive con el nombre del grupo y los integrantes y después comenzamos con este mismo trabajo a hacer una segunda actividad. Hay una pregunta que les quería hacer, si es que acaso es posible o no. ¿Ustedes tienen tope de horario para cambiar el horario de esta asignatura? Por ejemplo, hacerla el miércoles a las 8 de la mañana. Ay, Tengo econo. guau. ¿Perdón? Yo también tengo tope, profe. Ya, era solo una pregunta, no la voy a cambiar. Para que no Pero, se ¿y espanten. a otra fecha? O sea, a otro bloque. ¿Cómo cuál? Puede ser los miércoles en el siguiente bloque. 5 o 6. Ujú. No, yo preferiría que fuera más temprano. Y el jueves 1, 2. Mi jueves, Pamela. No, te das cuenta, no, ahí les va a topar a todos. Entonces, No, si no lo me que toca. pasa era No, solamente no, no. saber si podemos hacer la clase un poco más temprano, pero si tienen tope de horario y les va a alterar su agenda, dejarlo a la misma hora, ¿no? Pero les agradezco sí la intención de poder hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto de la tarea? Yo tengo una pregunta respecto al método. Si puedo. Ya, dígame, señor Trincado. Que me gustaría saber cómo entra la iteración en la metodología, porque me parece que la iteración es parte importante en reconocer condiciones y también en el análisis. Entonces, ¿cómo repetir el proceso, digamos, genera mejores resultados? Es que lo que sucede es que generalmente estos métodos, o este método, no es para trabajar de manera singular, es para trabajar de manera plural. Porque la interacción con el objeto propiamente tal es una. Pero también viene la otra parte, cuando esa información que ustedes recopilan, tienen que debatirla con otros integrantes. Porque resulta que la visión que puedas tener tú puede que sea muy distinta a la visión de Diego, referido al modo de uso del objeto, para qué fue diseñado el objeto, incluso el usuario. Pero ese debate constante permite llegar a lo que se llama una visión común. Y cuando llegue el momento de la solución, no solamente va a estar consensuado por todos los integrantes, sino que va a ser más certero respecto al usuario el cual está siendo pensado. Ahora, en el modo virtual, a lo mejor la iterar es más complejo. Pero recordemos de que en algún momento vamos a volver a la vida presencial. Pero si lo vemos desde el punto de vista profesional, este ejercicio que estamos haciendo ahora, cuando tengas que diseñar, ya sea en un proyecto que estás haciendo en tu empresa o en la otra empresa, tiene que ser bastante rápido y bastante dinámico, porque posiblemente hasta tu usuario o tu cliente ni siquiera está en este país. Puede que estés trabajando con un cliente que esté en el otro lado del mundo. Entonces, este tipo de forma de manejar y administrar información es muy efectivo. Muy, muy efectivo. No sé si contesté tu pregunta o tienes alguna duda más. No, pero como terminé, mejor hacemos el mismo. Perdón, ¿qué? No fui yo. Alguien dejó el micrófono prendido. No, yo creo que eso mayormente responde a mi pregunta.
pero sí me parece que el proceso es como de un tiro. No es repetitivo, cíclico. Es cíclico, sí, pero cíclico desde el punto de vista, tiene como 3 ciclos de trabajo. Porque una cosa es constatar información, después reprocesarla y después pensar en una solución. No es lineal. No es lineal. No sé si hay alguna duda más. ¿No? Señorita Orrego, señorita Maldonado, señorita Mejía, señor Campbell, ¿No? señor Guzmán, No. señor Vázquez, señorita Ureta. Bien, chicos, nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Agradecerles el haber tenido el privilegio de su tiempo. Y también por el buen desarrollo de la sesión de hoy, que fue bastante dinámica, se hizo corta, y eso es muy bueno, porque significa que les interesó. Como les mostré en la presentación inicial, hay correos, tanto de Sofía como mío. Cualquier duda que tengan, nos podemos comunicar por mail respecto de la tarea u otras dudas que tengan de la asignatura. Así que chicos, que estén muy bien, que tengan muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Gracias. Nos Que Gracias, estén profe. bien, chiquillos. Bye. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, que Gracias. estén muy bien. Estén bien. Nos vemos la próxima Chao. semana. Descansen. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Se acabó. Hoy yo no he hecho nada. Ay.